Buenas tardes, son las 6:48. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia de mecánica de los fluidos. Soy su facilitadora, ingeniero María Rodríguez, y voy a esperar unos minutos a ver si se conecta alguien, se puede conectarse alguien a la reunión. Y no, bueno, bienvenidos todos. Vamos a conversar sobre algunos de los conceptos básicos de mecánica de los fluidos. Sabemos que en mecánica de los fluidos tenemos cuatro unidades. La primera unidad corresponde a las propiedades de los fluidos. La segunda unidad corresponde a estática de los fluidos. La tercera unidad es cinemática de los fluidos. Y la cuarta unidad es mecánica turbomáquina. Entonces vamos hoy a hablar sobre las propiedades de los fluidos y qué es un fluido. Comenzamos con la mecánica de los fluidos. Se ve la presentación. Necesito saber si se está viendo la presentación. Ok, debería estarse viendo. Cualquier cosa, si alguien se conecta, me avisa. Bueno, la mecánica de los fluidos, podemos decir que es aquella ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, tanto en reposo como en movimiento, y la interacción que ellos puedan tener con otros sólidos o con otros fluidos. Estudia el entorno, pues, las fronteras de ellos. Repasemos lo que son los estados de la materia. Tenemos estado sólido, fluido, el fluido incluye líquido y gaseoso, y el plasmático. En el estado sólido sabemos que no se deforma, que es incompresible, que no cambia su volumen. Los fluidos, el líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene y no es compresible. Y el gaseoso se define como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre sí, las cuales al chocar unas con otras se expanden en el espacio y puede ser compresible. Y el plasmático es semejante al estado gaseoso, pero por ser partículas cargadas eléctricamente, es decir, ionizadas. Los fluidos no tienen una forma específica. Cuando nosotros lo colocamos en un recipiente, él se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Los líquidos a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen determinado, mientras que los gases a una presión y temperatura determinada ocupan también un volumen determinado, pero si los ponemos en libertad, ellos se van a expansionar a ocupar el volumen completo del espacio en el que ellos se encuentran. Pues, ¿ok? Se van a expandir totalmente hasta que encuentren como un recipiente que lo contenga. Ok. Las propiedades de los fluidos que nosotros vamos a estudiar son aquellas magnitudes físicas cuya valor nos define el estado en que se encuentra el fluido. Entonces, la densidad de un fluido, el peso específico, su volumen específico, lo que es la viscosidad y la gravedad específica. Ok, comencemos con la densidad. La densidad la definimos como la masa por unidad de volumen. Recuerden que en los fluidos, tanto en física como en matemática, nosotros ahí hay establecidos unos símbolos que son internacionales. Debemos acostumbrarnos a utilizar esos símbolos. Tenemos que recordar que eh, vamos a ser profesionales de la ingeniería y tenemos que acostumbrarnos a utilizar los símbolos que tanto en matemáticas como física o cualquier otra materia científica que nosotros con la que estemos tratando se utilizan. Entonces, para la densidad utilizamos ρ. ρ no es P, es ρ, es una letra griega. La P se usa para presión. Entonces, si usted coloca P y pone masa sobre volumen, puede producirse una confusión cuando alguien esté revisando o viendo aquello que está tratando de expresar. Entonces, ρ, que es densidad, es igual a masa sobre volumen. En el sistema eh, técnico de unidades sería kilogramos por metros cúbicos, en el sistema Newton por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, perdón, masa sobre volumen, kilogramos por metro cúbico, disculpe. Entonces, el peso específico se define como peso por unidad de volumen y la letra que utilizamos es esta, que es gamma, creo que es específico. Entonces, beta, peso por unidad de volumen. Entonces, sería el peso. Recuerden que el peso en física es masa por gravedad. Entonces, podemos usar la fórmula densidad perdón, peso específico es peso sobre volumen o masa por gravedad sobre volumen. Y sería las unidades Newton por metro cúbico. Ok, continuamos y
Bueno, cuando estamos trabajando en un sistema homogéneo, podemos utilizar estas unidades, estas fórmulas que estamos usando. Si el sistema no es homogéneo, que tenemos que depender de un elemento diferencial, entonces utilizaríamos la misma fórmula, pero en diferencial, el diferencial de peso sobre el diferencial de volumen. El volumen específico lo definimos como volumen por unidad de masa y esta letra es la que utilizamos para eso. Entonces sería volumen por unidad de masa. Aquí tenemos las unidades de la típica del sistema técnico. Ok, después tenemos qué es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ofrece el fluido a lo que llamamos las tensiones de cortadura. Cuando un fluido está en reposo no tiene viscosidad. Cuando nosotros aplicamos una tensión o una fuerza sobre el líquido y esa fuerza no es perpendicular a la superficie del líquido, sino que es tangencial, nosotros vamos a producir un deslizamiento de una de las capas, digamos que podemos considerar que en el fluido tenemos como capas y una se va a deslizar sobre la otra. Entonces, la resistencia que ofrece el fluido a esa cortadura, esa eh, fuerza o tensión tangencial es lo que llamamos viscosidad. Entonces, tau, que es la tensión de cortadura, es la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas deslizantes. Y el gradiente de velocidad, que es la velocidad sobre, digamos, es el cociente de la velocidad con que una capa del fluido se mueve con relación a la capa adyacente. Tenemos viscosidad dinámica y cinemática. Aquí tenemos la fórmula de cada una de esas viscosidades. Ok. La gravedad específica, que llamamos gravedad específica a la relación que existe entre la densidad de cualquier material que estemos estudiando y que vayamos a obtener su gravedad específica, entonces a la relación entre ella y la densidad del agua a 4 grados centígrados. La densidad del agua a 4 grados centígrados es igual a 1000 kilos por metro cúbico, es decir, 1 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. Ok. Vamos a conversar un poquito sobre un punto que es muy importante en física, en cualquiera de las áreas de la física, que es las unidades. El uso de las unidades en la fórmula es muy importante. Cuando yo estoy desarrollando un ejercicio, yo no puedo poner mi fórmula, por ejemplo, densidad es masa sobre volumen, y entonces pongo 45, que es la masa, sobre el volumen, que es 27. No, yo tengo que poner 45 kilogramos, o 45 newton, o 45, tengo que poner las unidades que estoy utilizando. Sobre, no puedo poner 3, tengo que poner 3 centímetros cúbicos o 3 metros cúbicos, o lo que sea cuando voy a escribir volumen. Y cuando yo voy a desarrollar esas unidades para obtener el resultado, yo tengo que desarrollarlas igualito que estoy desarrollando los números y ir simplificando aquellas unidades y llegar a la magnitud, es decir, a la unidad de la magnitud que estoy tratando de conseguir. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo resolver eso. Aquí tenemos un ejemplo, ok, de un ejercicio que tengo planteado por ahí, en el cual yo he calculado primero el peso específico, que eran 12 newtons. Tenemos que el peso eran 12 newtons, el volumen es 2500 centímetros cúbicos, entonces tengo que el peso era 0, el peso específico era 0, cuando resolvemos, 0,096 newtons por centímetro cúbico. Lo llevo a newton por metro cúbico y me quedan 9600. Claro, yo aquí se los puse sin desarrollar. Si ustedes van a hacer un ejercicio, ustedes tienen que poner aquí estamos cambiando los centímetros cúbicos a metros cúbicos, tienen que explicar cómo pasamos de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Cada centímetro cúbico son, por cada puesto, son 3 ceros, y tienen que explicarlo y poner multiplico o divido por tal cantidad, por 1000, por un millón, por lo que sea. ¿Ok? Entonces ahora vamos a calcular la densidad. Cuando yo voy a calcular la densidad, yo voy a usar esta fórmula que es peso específico sobre gravedad. Entonces, el peso específico lo teníamos acá, 9600 newton por metro cúbico, y la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado. Cuando nosotros tenemos ya esta fórmula, ¿verdad? Yo puedo dividir mis números y obtengo esta cantidad. Pero ¿cómo llego yo a kilos por metro cúbico? Yo no puedo llegar y decir, no, la densidad es kilos por metro cúbico y poner su resultado. No, yo tengo que desarrollar estas unidades para obtener estas unidades finales. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí lo tengo desglosado, voy a crecerlo un poquito para que se vea mejor. Aquí lo tenemos un poquito más alto. Entonces,
Ok, entonces yo tengo newton sobre metro cúbico en mi numerador y metros por segundo cuadrado en el denominador. Lo coloco como fracción normal para poder aplicarle a doble C. Pero recuerdo que newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Lo sustituyo. Entonces, en el numerador primero aplico la doble C. Tenemos kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado en el numerador y en el denominador metro cúbico sobre 1. Aplico la primera C y me queda kilogramos por metro, porque debajo del metro cúbico tengo un 1. Y después aplicamos la otra C, la C pequeña, y me queda S2 es el cuadrado por metro cúbico. Entonces ya yo tengo aquí eh, esta expresión que tengo aquí llevada a una sola fracción. Ahora tengo aquí dos fracciones, aplicamos otra vez la doble C, me queda kilogramo por metro por segundo cuadrado. Lo tengo en el numerador. Y en el denominador, segundo cuadrado por metro cúbico por metro. Lo tengo en el denominador. Ahora empezamos a simplificar. Este metro que está aquí se puede ir con este segundo cuadrado, se va con este segundo cuadrado y que me quedó kilo por metro cúbico. Llegué a mis unidades correctas. Esta es la forma correcta y adecuada de hacer una simplificación de unidades y cuando estás resolviendo un problema, demostrar cómo llegaste a las unidades del problema. Esto es importante para todos, ¿sabes? Porque si ustedes son estudiantes de ingeniería eléctrica, pues van a necesitar, a lo mejor no mecánica, pero, perdón, no van a trabajar con fluidos, pero van a trabajar igualito con otra área de la física en la cual eso tiene que resolverse así. Y si son de sistemas, cualquier ejercicio que ustedes que tengan que hacer en un proyecto de un programa, pues las líneas de programa ustedes tienen que llegar a demostrar eso así y hacerlo así. Ok, déjame volver esto a su tamaño normal. Ok. Bueno, entonces hasta aquí era la presentación de este, este tema que les tenía preparado. En esta videoconferencia se supone que deberíamos tener, vamos a entrar en otra, yo tengo acá la otra presentación. Ok, el segundo tema es sobre la estática de los fluidos, tenemos que ver el principio pasado, el principio de Arquímedes. Bueno, esta videoconferencia supone que una de las partes importantes era que algunos de ustedes pudieran participar de manera que plantearan sus dudas. En vista de que nadie se ha podido conectar, pues ya vamos a finalizar esta videoconferencia. Recuerden que las dudas pues me las pueden plantear por el foro de dudas y el correo del aula. Yo les prepararé el material de aquellas cosas que ustedes necesiten que les aclare con muchísimo gusto. En esta conferencia está siendo grabada. Yo les voy a poner el link de la conferencia y en el canal de YouTube van a poder encontrar eh, otras videoconferencias y algunos videos que les pueden ayudar sobre los otros temas de fluidos que están allá. Entonces, por los momentos, bueno, les deseo lo mejor. Vamos a dar por finalizada esta conversación y nos encontramos en el aula. ¿Ok? Hasta pronto.